CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. El tema de hoy tiene que ver con la norma ISO 37001 antisoborno. Esta es una norma que tiene los dispositivos necesarios para desarrollar en las organizaciones, sean públicas o privadas, un sistema antisoborno. ¿Qué llevó a la ISO a emitir una norma de este tipo cuando hasta los momentos se había caracterizado por desarrollar normas de carácter organizacional, como por ejemplo las normas ISO 9000, que tienen que ver con los sistemas de gestión de la calidad para generar productos y servicios con la calidad esperada de los clientes y lograr la satisfacción plena de estos. Las normas ISO 14000 hablan sobre cómo desarrollar un sistema de prevención ambiental, de protección ambiental. Las normas ISO 45000 que nos hablan de la salud y seguridad ocupacional, y así muchísimas normas que tienen que ver con los temas organizacionales. Pero hace 3-4 años la ISO ha desarrollado esta norma que tiene por objeto, la 37001, de desarrollar un sistema de gestión antisoborno para empresas públicas o privadas que al desarrollar un sistema de este tipo no es que van a eliminar la corrupción, porque la corrupción es un elemento humano y siempre habrán oportunidades como violentar, pero sí contribuye enormemente a hacer más difícil la tarea de la corrupción, del soborno, de las malas intenciones organizacionales. ¿Qué llevó a la ISO a hacer esto? Bueno, las estadísticas. Por ejemplo, tenemos el índice de percepción de la corrupción, el IPC, que lo publica una organización no gubernamental con sede en Berlín que se llama Transparencia Internacional. Esta organización, en el último listado de 178 países que encuestó y que analizó, este listado data desde mayo del 19 hasta mayo del 2020, nos habla de una escala del 0 al 100, donde 0 es la máxima corrupción y 100 es la máxima pulcritud u honestidad o empresas limpias, como bien los llaman esta organización. Así que las estadísticas nos hablan de que los países, o ese listado, esa estadística nos habla de que los 7 países menos corruptos del mundo son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza y Noruega. Son los 7 países menos corruptos del mundo. Al lado de esto, y contrastando con esta realidad, están los 7 países más corruptos del mundo. Se encuentran en ellos Sudán del Sur, Somalia, Siria, Yemen, Sudán, Guinea Ecuatorial y Venezuela. Venezuela está en el 5.º país más corrupto del mundo, con una puntuación precaria de apenas 15. O sea, 15 puntos fue lo que sacó Venezuela en este estudio. De acuerdo con investigaciones periodísticas de los últimos 20 años del periodo democrático en Venezuela, hasta el 1999, el año 2000, se dice que nuestros líderes, nuestros gobernantes, fueron protagonistas de una corrupción de más o menos 250.000 millones de dólares. Esta cifra realmente en esa época nos asombraba y nos avergonzaba. Hoy podemos decir que esta cifra, y con esto no se justifica, se ha quedado irrisoria al lado de los 500.000 millones de dólares que se habla de la corrupción de este régimen
de los primeros 20 años de este siglo o de este régimen socialista, por decirlo de alguna manera. Así que el aumento de la corrupción fue del 100%, pero no solamente ese factor es importante, sino que en esos últimos 20 años del régimen democrático, del sistema democrático venezolano, se hicieron obras, se hicieron cosas buenas, se hicieron cosas no tan buenas y se hicieron cosas muy malas, como por ejemplo la corrupción. Pero en estos últimos 20 años, además de esos 500.000 millones de dólares de corrupción, no se han hecho cosas tan buenas, se han hecho cosas terribles, sobre todo la destrucción. No solamente la destrucción de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho, de la institucionalidad, sino de la destrucción de las empresas del Estado que en otrora fueron rentables, fueron prósperas, como por ejemplo Petróleos de Venezuela, como la petroquímica, el complejo siderúrgico de Guayana y pare de contar. O sea que no es que la corrupción aumentó 100%, sino que al lado de eso se destruyó el país. La ISO define textualmente el soborno de la siguiente manera, y se los voy a leer de acuerdo con lo que dice la norma. Dice así: oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Y entre el objeto y el campo de aplicación de la norma, nos habla de que ella va, con estos requisitos de la norma, va a eliminar o mitigar, por ejemplo, el soborno en los sectores públicos, privados o sin fines de lucro. El soborno por parte de la organización misma. Soborno por parte de personal de la organización que actúa en nombre de ella. Soborno por parte de socios de negocios de la organización, llámese clientes, proveedores o relacionados. Soborno del personal de la organización en relación con las actividades de la organización. Soborno de los socios de negocios de la organización en relación con las actividades de la misma. Soborno directo e indirecto por medio de un soborno ofrecido o aceptado a través de un tercero, es decir, estos popularmente llamados los testaferros. Entonces, estos son los campos de los objetos de acción de esta norma. Por ejemplo, la norma 37.001, para montar un sistema de gestión antisoborno, tiene una serie de requisitos, de dispositivos que, si se implantan, hacen más difícil la labor de la corrupción. Así como la norma ISO 9000 tiene requisitos que, si se implantan y se cumplen cabalmente, va a llevar a que la empresa genere menos desperdicio, menos retrabajo y genere productos y servicios de la calidad esperada por los clientes de acuerdo con las necesidades y las expectativas previamente establecidas o acordadas con los clientes. Ese sería el objeto de las normas de calidad. En este caso de la 37.001, ella tiene una serie de dispositivos que solamente vamos a mencionar 17 por razones de espacio. Y el primero es liderazgo y compromiso. La norma establece que tiene que haber un liderazgo honorable, un liderazgo ético, un líder que crea en el sistema, un líder que le haga seguimiento al sistema una vez implantado, un líder que transforme realidades, que transforme una realidad corrupta, penosa, vergonzosa, a una realidad mucho más transparente y mucho más limpia, como
término que utiliza mucho la norma. El segundo elemento es establecer una política antisoborno, es decir, una guía de acción, una directriz que todos los miembros de la organización deben seguir. El tema es que en la práctica muchos no lo van a seguir, pero ahí está el liderazgo, que sea capaz de hacer que todo el mundo cumpla o actúe de acuerdo con esa guía de acción, con ese principio que son las políticas. En este caso no es una política de la calidad, no es una política ambiental, es una política antisoborno, una política anticorrupción. Tercer elemento importante, hay que definir los roles y responsabilidades de la organización. ¿Qué es lo que se espera de la gente que actúe? ¿Qué es lo que no se espera? ¿Qué es lo que la gente hace y qué es lo que la gente no puede hacer en la organización? Cuarto requisito, acciones para tratar riesgos y oportunidades. Cuando se está desarrollando un sistema antisoborno, hay que hacer una evaluación de la empresa y determinar cuáles son las áreas susceptibles de corrupción. Por ejemplo, la parte de ventas, que es donde se tiene contacto con los clientes, donde hay transacciones financieras, la parte de compras, la parte de proyectos, la parte de procura, las contrataciones, las áreas de mantenimiento, las negociaciones financieras con bancos, etc. Es decir, cuáles son las áreas fundamentales donde son susceptibles de que los actores de esa empresa, sea pública o privada, hagan lo incorrecto. El quinto requisito es objetivos antisoborno y la planificación para lograrlo. Es decir, que el liderazgo tiene que establecer unos objetivos antisobornos. Un objetivo de la calidad es más o menos así: reducir en un 50% los reclamos de los clientes o aumentar en un 40% la calidad de los clientes. Un objetivo antisoborno sería reducir en un 80% la corrupción en la organización o aumentar en un 90% la honorabilidad, las competencias, la ética, la dignidad y la honradez de la gente. Esto puede ser objetivo. Y luego estos objetivos, una vez que se hayan implantado, hay que hacerle seguimiento a través de unos programas, de unos planes. Por supuesto, no vamos a explicar cómo son estos programas, estos planes, porque no es el programa está para hablar de requisitos. Estos son talleres que, para explicar las normas, son talleres de 3-4 días para que la gente entienda cuáles son los requisitos de una norma, como de calidad, de ambiente, de seguridad o esta norma antisoborno. Un sexto requisito es la planificación y el control operacional. La implementación de controles antisobornos por la organización. ¿Cómo controlar? Así en la calidad se exigen ciertas verificaciones de que el producto, cuando está en proceso, se está fabricando, hay ciertos puntos, ciertos chequeos para ver si está cumpliendo con las especificaciones de calidad establecidas. Así, la norma antisoborno 37001 nos dice que tenemos que establecer ciertos requisitos, ciertos chequeos para ver si las cosas se están haciendo de la manera correcta. Otro requisito, el octavo, el compromisos antisoborno, que todos los actores, todos los miembros de la empresa tienen que establecer un compromiso que yo diría que puede ser una declaración jurada de honorabilidad. Por supuesto, el papel aguanta todo, pero repito, aquí está el liderazgo para hacerle el respectivo seguimiento. Otro requisito, cómo tratar el tema de los regalos, la hospitalidad, donaciones y beneficios que la organización puede dar. ¿Cómo tratar eso? O sea, eso hay que procedimentarlo, hay que establecer normas, reglas y métodos de trabajo, de formas de cómo se abordan esos temas que muchas organizaciones tienen. Otro requisito, gestión de los controles antisobornos inadecuados. Otro requisito, planteamiento de inquietudes. Es decir, la gente puede hacer ciertas inquietudes, algo así como que avisar que hay cosas que se están haciendo que no es lo correcto y que no es chisme, no es cosas de ese tipo, pero sí hay la gente honorable tiene el deber de denunciar la corrupción o el antisoborno. Investigar y abordar el soborno, o sea, hay que hacer investigaciones, establecer las organizaciones unos procedimientos para la investigación de sobornos.
seguimiento, medición y análisis y evaluación. ¿De qué? Entre otras cosas, de los objetivos antisobornos. Es decir, que si el liderazgo establece o la organización establece que se va a reducir la corrupción en un 50%, entonces tiene que haber un seguimiento a periodos establecidos de vigilar el fiel cumplimiento de que si ese objetivo se está logrando o nos estamos alejando de ese objetivo. La norma establece auditorías internas, un buen mecanismo para ver si las ventas, las compras, los mantenimientos, los contratos, toda la procura, todos los proyectos de ampliación de una organización se están haciendo de acuerdo con los parámetros establecidos. Revisión por la dirección, o sea que la dirección no solamente debe conformarse, o sea, los líderes de empresas públicas o privadas no deben conformarse con las auditorías que son importantes, sino que ellos mismos tienen que hacer una revisión, una evaluación del sistema, de verificar si el sistema está cumpliendo cabalmente con los propósitos para los cuales fue establecido, en este caso los objetivos antisoborno. La norma establece que hay que establecer un procedimiento para manejar las no conformidades y las acciones correctivas para las no conformidades. ¿Qué es una no conformidad? En calidad es un producto o un servicio que no cumpla las especificaciones acordadas con los clientes. En el caso de la norma 37.001, una no conformidad es justamente un hecho de corrupción, de soborno, de falta de ética, de falta de transparencia y procederes oscuros de la gerencia o de la parte operativa. Y por supuesto, establecer la mejora continua. Una vez que hemos alcanzado los objetivos, ¿cómo podemos seguir mejorando la empresa para hacer una empresa más transparente? Estos son, mis amigos, son algunos de los requisitos de esta norma 37.001. Una reflexión para el caso venezolano. En Venezuela, nosotros, la gente preocupada por lo que está pasando, por toda la situación política, económica y social que atraviesa nuestra nación, y que en este momento hay aparentemente negociaciones entre la oposición y el gobierno para ir a un proceso electoral como una vía para la solución del conflicto político en Venezuela. Entre muchas vías, esta es una. Y una vez que estas cosas ocurran y haya unas condiciones mínimas y aceptables para que nosotros los venezolanos nos motivemos en ejercer nuevamente el voto como derecho para contribuir en los destinos del país. Una vez que esto ocurra y que se implante un nuevo gobierno democrático de cualquier político, de cualquier partido o de la coalición de los diferentes partidos políticos que existen en el país, podría utilizar, tiene que hacer varias cosas. Primero, recuperar la economía. Recuperar la economía no es una tarea tan difícil como recuperar el tejido social o el tejido familiar. Pero dentro de tantas estrategias que el nuevo gobierno venezolano tiene que hacer, es acabar con el flagelo de la corrupción, mitigar la corrupción, disminuir la corrupción drásticamente, que se note que no es que no hay corrupción, porque eso está en el alma de muchos, lamentablemente, de muchos venezolanos, pero que se note, que se vea, que se perciba, que se está trabajando en ello, que tengamos presidentes a futuro como otros presidentes que fueron honorables. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de conversar con gente que conoció a Rómulo Betancourt y me habló de la
honorabilidad de la honestidad. Otro presidente honesto, de gente como Rafael Caldera, como Luis Herrera Camping, fueron presidentes que nunca tuvieron una denuncia, una mancha, una acusación por corrupción. Sus ministros sí. Fueron gobiernos que se cometieron flagelo, se cometió corrupción, pero por lo menos ellos fueron líderes que no fue que lo hicieron mal y tampoco lo hicieron perfecto, pero por lo menos fue gente con cierta ética, gente honorable. Y eso es lo que esperamos los venezolanos del futuro. Presidentes con ese talante, además de democrático, ético y honorable. Y esta norma 37.001 podría ser una estrategia para el nuevo gobierno democrático de Venezuela para contribuir en su afán, en su intención de eliminar la corrupción. Señores, y que algún día, nosotros, en vez de ser el quinto país más corrupto del mundo, seamos el quinto país más honorable del mundo. Yo voy a encargarme de divulgar, de enseñar, de convencer a la gente que conozco, a la gente con la cual yo pueda tener acceso, al nuevo presidente de la República, nuevos ministros, gobernadores, alcaldes, de que esta norma los puede ayudar a ser un país limpio, un país honesto. Si no lo hacen, si no se motivan, realmente caerán bajo sospecha de acuerdo con mi criterio. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles por Visión Democracia TV en su programa Metaeconomía, que se transmite los miércoles, como les comenté, a las 7 de la noche. No olviden suscribirse y gran abrazo. Gracias por la audiencia.